Para el manejo de ASCII, el día de hoy vamos a ver el ejemplo de cómo realizar la encriptación de un mensaje utilizando un algoritmo. Vamos a utilizar el algoritmo RUT13. También vamos a realizar la ordenación de caracteres. Ya podemos realizarlo con un método. Vamos a utilizar el método más sencillo, que es el burbuja, ¿no? Vamos a ordenarlos en forma ascendente. Para ordenarlos también vamos a utilizar los códigos ASCII para poder generar un vector auxiliar. En ese vector auxiliar vamos a tener los códigos ASCII y gracias a esos códigos lo vamos a ir ordenando y vamos a mostrar el resultado después de haber convertido otra vez esos números en letras o al valor que corresponde, ¿ya? Iniciaremos entonces con el primer ejemplo. El primer ejemplo me dice que tenemos un programa que nos tiene que permitir encriptar una cadena. Esa cadena se va a encriptar utilizando el algoritmo RUT13. Ese algoritmo RUT13 lo que hace es dividir el alfabeto en dos partes. En el alfabeto inglés con el que vamos a trabajar tenemos 26 letras. Voy a dividir en dos partes, significa que en la parte de arriba tengo 13 letras y en la parte de abajo también tengo 13 letras. La A se va a convertir en N, la B en O, la C en P y así sucesivamente hasta la M se va a convertir en Z. Si por ejemplo yo ingreso la cadena hola, voy a tener como salida después de la encriptación la palabra UBIN. La H se convierte en U, la O se va a convertir en B, tenemos aquí, la O se convierte en B, la L se convierte en Y, tengo la L en y la A se convierte en N. Ahora, ¿cómo realizamos este cambio de cadena para poderlo encriptar? Vamos a utilizar los ASCIIs. Para poder entenderlo, en la parte superior de esta imagen he agregado los códigos ASCIIs de cada letra. Como son mayúsculas, va a comenzar esto en el 65 y va a ir de forma secuencial hasta el 77 en la parte superior. En la parte de abajo comienza en 78 y va a ir secuencialmente hasta el número 91. Fíjense, del 65 lo sumo 13, me va a dar como resultado 78. Si al número 70 le sumo 13, me va a dar como resultado 83. Y este valor ASCII corresponde a esta letra S. Si estoy en la parte de abajo, vamos a restar. Si por ejemplo al número 88 yo le resto 13 unidades, voy a tener un valor de 75. Si al número 80 yo le resto 13 unidades, voy a tener el número 67. Entonces aquí ya tenemos una lógica, ¿no? Si el carácter que nosotros estamos recorriendo en el vector está en la primera parte, está entre 65 y 77, vamos a sumar más 13 a ese valor ASCII para tener su respectivo valor de ASCII del carácter. Ahora, si estamos en la segunda parte corresponde los ASCII 78 hasta el número 91. Si está en este intervalo, voy a restar menos 13 para que nos dé el valor del ASCII que está en la parte superior y podamos después realizar un casteo y sacar nosotros el carácter que corresponde a este ASCII. Ese es el trabajo que vamos a realizar. Pero, ¿para qué realizamos esta encriptación? ¿No? Le dirá, pero ¿cuál es la utilidad de la encriptación? Sabemos nosotros que la información, para que vaya de un lado a otro lado, por ejemplo, si yo quiero enviar un correo electrónico o se me ocurre
enviar un mensaje de WhatsApp a una amiga, va a estar cifrado y le sale el mensaje, ¿no? En WhatsApp siempre sale. Dice, este chat de WhatsApp está encriptado y para sus seguridades. Encriptamos esta información para que al momento de viajar de un lado a otro no sea pinchado por otro usuario y pueda ser visto ese mensaje. Sabemos que la información es vital para cualquier sistema y para también cualquier empresa. Por lo tanto, siempre utilizamos nosotros métodos de encriptación. Ahora, ¿dónde se utilizan estos métodos de encriptación? Cuando realizamos un sistema, vamos a tener la parte de autenticación. Y en la parte de autenticación tenemos dos elementos. El primer elemento es el usuario y el segundo elemento es el password. Primero, en los sistemas comúnmente nos dicen que nuestro password no debería ser débil. Eso significa que nos obligan a tener una letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un carácter especial, ¿no? Esa es la primera forma de volverlo fuerte a ese password o esa contraseña. Después, ya tenemos esos dos datos en el formulario creado para poder agregar un nuevo usuario. Cuando yo saco esos datos y lo quiero llevar a una tabla de nuestro gestor de base de datos, no puede estar de forma literal su password. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en una empresa y somos 30 personas trabajando? Y justo al que está en el área de sistemas manipulando y tiene acceso a la base de datos, no le caigo. Va a ingresar y si está así mi password plano, que se pueda ver, va a ingresar a la base de datos, va a sacar mi usuario, puede sacar mi contraseña, puede ingresar al sistema con mi usuario y realizar cosas indebidas en ese sistema. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Mía? ¿O sería la responsabilidad del que ha diseñado la base de datos? Un método de encriptación para que esa información sea recibido. Comúnmente se utiliza el SHA-256, por ejemplo, o colocamos a veces el MD5, que también es otro algoritmo de encriptación que nos permite resguardar esta información que es de vital importancia, ¿no?, para los usuarios. Incluso hay empresas que tienen mucho cuidado con esos usuarios que tienen privilegios para realizar ciertos procesos que son principales o primordiales para la empresa. ¿Cómo lo realizan? El resguardo de la información. Si yo tengo que realizar, por ejemplo, alguna eliminación de alguna tarea que se ha realizado de forma errónea, yo tengo una parte del password y mi compañero tiene la otra parte del password, cosa de que tenemos responsabilidad compartida para poder manejar esa información que es crítica para las empresas, ¿ya? Entonces siempre utilizamos nosotros métodos de encriptación y es de vital importancia que nuestros sistemas tengan estos datos que son sensibles encriptados. Entonces este algoritmo RUT13 es uno de los tantos algoritmos que existen para encriptar datos. Ahora iremos a realizar el análisis del diagrama de flujo. Yo tengo aquí un método que lo voy a denominar encriptar RUT13. En este método voy a tener aquí un parámetro de entrada que va a ser la cadena, que va a tener que ser encriptado. Voy a tener un ciclo repetitivo que va a inicializar en 0 y va a ir hasta la longitud de la cadena. Esto es menor estricto, ¿no? Lo he puesto aquí para que se pueda notar. Y va a incrementarse de 1 en 1. Voy a sacar el primer carácter de esa cadena. Cuando yo saque ese primer carácter, voy a obtener su número ASCII con este castigo. A va a tener el número ASCII.
Primero voy a validar si ese número ASCII es mayúscula. ¿Cómo sé que es mayúscula? El número ASCII debe estar entre 65 y 90. Este diagrama de flujo solo me realiza la encriptación para cadenas que estén en mayúsculas. Vamos a realizar con ustedes en código ya la adición de la otra condición que me va a permitir encriptar minúsculas, ¿ya? Pero aquí, valido que sea mayúscula. Una vez que yo esté seguro de que es una mayúscula, voy a preguntar si es menor a 77. Nos iremos al anterior. Okay. Ya hemos validado nosotros con la primera condición que el ASCII de ese carácter esté entre 65 y 90. Aquí creo que se me fue un valor. Ya, entre 65 y 91 me dice aquí. Tal vez me he equivocado en el valor de la condición. Una vez que yo he validado de que sea una letra mayúscula. Licenciada, ¿sí? el 89 no está. Ay, tienes razón, me lo he comido el 89. Me he debido estar adormilada al momento que he realizado esta imagen. Gracias. Entonces aquí me falta el 89 y ese es el 90. Muchas gracias. Entonces, una vez que yo valide que está en este intervalo, sé que es una letra mayúscula. Ahora, pregunto, si ese ASCII es menor a 77, estamos hablando que está de aquí a aquí, en ese intervalo. Si está en ese intervalo, ¿qué hacemos para convertirlo al otro intervalo? Voy a sumar al valor ASCII más 13. Y por falso, si no está aquí, tiene que estar aquí el ASCII. Si está en esta sección, voy a restar 13. Realizamos entonces ese proceso en el diagrama de flujo. Entonces preguntamos, si es menor a 77, por verdad, a ese número ASCII A voy a sumarle más 13. Y por falso, voy a restarle 13. Entonces ya voy a tener el valor ASCII de nuestro cambio, ¿no? de carácter. Pero está en número, todavía está en literal, el número, en ASCII. ¿Cómo hago para convertirlo a carácter? Voy a hacer un casteo. Le digo, esta variable A que contiene el número ASCII, que me lo convierta a un char. Y lo va a almacenar en la variable coux. Esa variable coux va a ser concatenada en una variable denominada CE, que es cadena encriptada, ¿ya? Entonces voy a ir concatenando todos los caracteres para que al final, aquí me falta, voy a mostrar esta variable CE. Entonces vamos a realizar ese proceso. Haremos correr en un diagrama de flujo nuestra prueba de escritorio. Aquí ya tengo aquí mi diagrama de flujo. Tenemos en esta sección nuestro alfabeto ASCII para que nos pueda ayudar. La cadena va a ser hola y tenemos aquí nuestras variables ya definidas. Me dice, va a ingresar la cadena, tenemos aquí la cadena, va a inicializar I en 0. Colocaremos aquí el valor de I en 0. Cambiaremos el color. Ya tengo el valor de 0. Voy a incrementar. Después, este índice I va a ir hasta 0 y va a ir hasta 3, que es el último carácter que yo tengo en la cadena. Ingreso, digo, el de la cadena que me saque el carácter que está en la posición 0, me va a sacar H. Y que me convierta a su número ASCII. Veremos la H cuál es su valor. La H tiene 72 como ASCII. Voy a colocar ese valor en A. Colocamos 72. Ingresamos. Pregunto,
72 es mayor o igual a 65, verdad. Y 72 es menor o igual a 90, verdad. Se va por verdad porque sabemos que es una mayúscula. Voy a preguntar, ¿A es menor o igual a 77? Pregunto. ¿72 es menor o igual a 77? Sí, es menor o igual a 77. Por verdad, voy a sumar a ese valor A más 13 y lo voy a almacenar en la misma variable. 72 más 13 me va a dar 70, 85, ¿no? Voy a colocar aquí 85. Voy a salir y voy a castear aquí, lo voy a cambiar. Le digo, el valor de A, que es 85, conviértame a carácter. Veremos cuál es el 85. El 85 es U. Entonces voy a almacenar ese valor U en Cout. Colocamos U. Y me dice, la cadena encriptada va a ser lo que contiene la cadena encriptada más el carácter auxiliar, Cout. CE va a comenzar en cadena vacía. Más U va a tener aquí U. Ya he concatenado el primer carácter. Voy a subir, se va a incrementar automáticamente I. Ahora va a estar en el valor de 1. Eso quiere decir que mi índice se va a mover. Va a estar aquí. Estoy apuntando a la posición 1. Ingresamos. Digo, de esta cadena que me saque el carácter que está en la posición 1. Va a ser O. Y eso que me obtenga su ASCII. La O tiene el valor de 79. Entonces voy a colocar ese valor en A. Colocamos en A 79. Preguntamos, ¿79 es mayor o igual a 65? Sí. ¿Y 79 es menor o igual a 90? Sí. Está entonces en este intervalo porque es mayúscula. Nos vamos por verdad. Pregunto, ¿79 es menor o igual a 77? Falso. 79 no es menor o igual a 77. Se viene por este lado y me dice, el valor de A le vas a restar 13 y lo vas a almacenar en la misma variable. 79 menos 13, ¿cuánto nos da? 66. 66. Salimos y aquí voy a convertir este valor 66 a su carácter correspondiente. Veremos cuál es el valor de 66. 66 tiene B y eso lo voy a almacenar en Cout. Colocamos aquí el valor de B en Cout. Y después me dice, en la cadena encriptada en CE, me va a colocar lo que tiene CE más Cout. U tiene CE más B, voy a tener V. Entonces aquí colocamos UB. Volvemos a subir, se va a incrementar automáticamente I al valor de 2. Va a recorrer nuestro índice. Ahora se va a colocar en esta posición, en la posición 2. Ingresamos. Saco de la cadena el carácter que está en la posición 2, que es la L. Y voy a obtener su número ASCII. De la L, su número ASCII es el 76. Y eso va a estar almacenado en A. Colocamos 76. Pregunto, ¿76 es mayor o igual a 65? Sí. ¿Y 76 es menor o igual a 90? Verdad. Como los dos son verdaderos, se va por este lado. Pregunto la condición. ¿76 es menor o igual a 77? Sí. Verdad. Se viene por aquí y me dice, al valor de A, súmale 13 y lo vas a almacenar en la misma variable. 76 más 13, 70, 89. 89. Salimos
y voy a convertir el valor de A, que es 89, al carácter que le corresponde y lo voy a almacenar en Coux. 89 tiene el carácter Y, entonces voy a colocar aquí Y. Y después me dice, en mi cadena encriptada voy a concatenar lo que tiene CE más Coux. Tenía V más Y, va a ser VY. VY. Volvemos a subir, se va a incrementar el valor de I. Ahora va a tener el valor de 3. Vamos a recorrer nuestro índice. Ahora va a apuntar a 3. Aquí. Ingresamos. Me dice, de la cadena, sacame la posición 3. Es A. Y obteneme su número ASCII. El número ASCII de A va a ser 65. Y voy a colocar ese valor en A. Preguntamos, 65, ¿es mayor o igual a 65? ¿Verdad? Y 65, ¿es menor o igual a 90? ¿Verdad? Vamos por aquí. Pregunto, 65, ¿es menor o igual a 77? ¿Sí? Es menor o igual a 77. Entonces tengo que sumar más 13. 65 más 13 me va a dar 60, 78. 78. Salimos. El valor de A me dice que se convierta a su ASCII. 78. Su valor va a ser N en ASCII. Colocamos eso en Coux. Entonces aquí voy a colocar N. Aquí vamos a concatenar en CE. Lo que tiene CE más Coux. UBI más N va a ser UBIN. Aquí colocamos UBIN. Subimos, se va a incrementar a 4. Ya hemos llegado al límite. Ya no cumple la condición. Se va a salir y aquí me tiene que mostrar UBIN, lo que es CE. Entonces aquí me va a mostrar UBIN. Esa es la forma en la que vamos a proceder para poder encriptar una cadena que esté compuesto por letras mayúsculas, ¿no? Esto me realiza solo con letras mayúsculas. Y aquí lo vamos a agregar también la misma lógica para las letras minúsculas. Voy a agregar una clase. Vamos a colocar aquí encriptar root 13. Vamos a colocar un pequeño comentario en la parte superior. Como siempre lo realizamos. Colocaremos encriptar una cadena con el algoritmo root 13. Voy a colocar un método, va a ser público, ya no colocamos static. Voy a colocar void porque no va a retornar nada. Lo hemos puesto el nombre de no, este no es. ¿Dónde está? Debe estar aquí. Encriptar root 13. Lo colocaremos encriptar nomás porque ese nombre que estaba en el método ya lo he puesto como nombre de la clase. Entonces aquí voy a cambiarlo a encriptar. Hemos utilizado, veremos las variables. Necesitamos el I para manejar el índice. Después necesitamos el A para poder obtener el ASCII. Necesitamos el carácter auxiliar que es de tipo char. ¿Ya? Después hemos utilizado
nuestra cadena encriptada, que va a ser string y va a comenzar en nulo. ¿Qué más hemos utilizado? Creo que nada más. Ya. Tenemos un ciclo repetitivo. Vamos a comenzar en 0. Va a ir menor estricto hasta la longitud de la cadena. Aquí nos falta definir nuestro parámetro de entrada, que va a ser cat, y va a incrementarse en cada iteración una unidad. Hemos realizado primero la validación de si es mayúscula, ¿no? Voy a colocar aquí, validando si el carácter es mayúscula. Listo. Sabemos que el valor de las mayúsculas van entre 65 hasta el valor de 90. Si es así, va a ser una mayúscula. Pero aquí me falta A. A va a ser igual al valor entero del carácter, que está en la posición I. Ya está entonces validado. Ahora preguntamos si ese valor A es menor o igual a 77, que era el primer intervalo que hemos definido, ¿no? Menor o igual a 77. Si está en ese intervalo, por verdad, al valor de A voy a sumarle 13. Y por falso, al valor de A voy a restarle 13. Ya hemos realizado la conversión al carácter que le corresponde, ya sea de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Saliendo de esta condición, vamos a convertirlo. Tenemos una variable cout. Voy a decir que me convierta a carácter lo que contiene en A. Y vamos a concatenar en cadena encriptada. Va a ser lo que contiene cadena encriptada más cout. Ya está. Entonces ya tenemos aquí la encriptación. Fuera del ciclo for, me faltaba en el diagrama mostrar la cadena encriptada. Cadena encriptada. Y voy a mostrar la variable CI. Llamaremos a este método. Voy a colocar una nueva clase. Esta clase lo vamos a denominar principal encriptar root 13. Vamos a realizar el void main. Nos vamos a definir el objeto de lectura. Voy a importar la librería que corresponde. Vamos a definirnos la cadena. Voy a colocar un mensaje que me diga digite una cadena. Voy a leer el valor de entrada en la variable cat. Ay, no es entero, es cadena. Ya está. Y nos faltaría definir nuestro objeto. Sabemos que tenemos nosotros una clase que hemos realizado recientemente, que se denomina encriptar root 13, y dentro de esa clase tenemos el método. Entonces necesitamos instanciar un objeto de esa clase. Voy a colocar que me defina aquí un objeto que se va a denominar obj, y lo vamos a instanciar de tipo encriptar root 13, y voy a llamar
con ese objeto obj punto al método denominado encriptar y le paso la cadena. Listo. Haremos la prueba con la cadena que hemos hecho correr nuestra prueba de escritorio. Era hola. Aquí no me está mostrando correctamente. A ver. ¿Dónde está? Root 3. Aquí verificaremos. Bueno. Eric. Continuaremos. Entonces ya está correctamente. Ahora, ¿qué nos falta en este algoritmo? Nosotros hemos realizado simplemente para mayúsculas. Si por ejemplo yo coloco la misma palabra hola, pero en minúsculas, ya no me va a realizar esta encriptación. Me sigue mostrando la misma palabra. Entonces vamos a validar esa sección de las minúsculas, ¿no? Voy a colocar aquí encriptar root 13. Aquí agregaremos. Voy a colocar validando si el carácter es minúscula. Ya. Me voy a copiar lo mismo porque es la misma lógica. Toda esta parte. Control C. Y aquí voy a colocar control V. Pero sí vamos a tener cuidado al momento de cambiar los valores ASCII. Veremos las minúsculas cuáles son el intervalo primero. Viene del 97 hasta el 122. Los coloco aquí. El valor está entre 97 y es menor a 122, pregunto. Si es así, voy a preguntar por el primer intervalo. Vamos a realizar la suma. 97 más 13 va a ser 90, 100, 110. Veremos si eso es la mitad. 110 corresponde a la n. Entonces debe ser la m. A ver, veremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta aquí. Es hasta la m. Entonces va a ser hasta 109. Voy a preguntar si es menor a 109 para contemplar de la A a la M minúscula, ¿no? Que es el primer intervalo de la parte superior. Aquí. Desde la A hasta la M. Pero ahora estoy preguntando en minúsculas. Y por falso sería la otra sección, donde voy a restar menos 13. Aquí está. Realizamos el mismo proceso. Ahora voy a quitar esto para que no me muestre en cada iteración. Y vamos a colocar en la salida la corrida con una cadena que tenga mayúsculas y también que tenga minúsculas. Voy a colocar así. Ahí está. Lo que es mayúscula se mantiene en mayúscula. Lo que es minúscula se mantiene en minúscula. Y la encriptación ya está contemplando los dos valores, ¿no? Tanto mayúsculas como minúsculas. Los números y los caracteres especiales se van a quedar tal cual, porque no contempla este root 13 estos dos tipos de caracteres, ni los números ni los caracteres especiales. Se va a quedar. Veremos. Voy a colocar ahora hola 1, 2, 3. Normal. ¿Ven? Entonces los números se van a mantener. Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta de la codificación? Simplemente es pasar el diagrama de flujo, ¿no? Entonces yo creo que no hay mucha dificultad.
ordenar los caracteres de una cadena. Me va a ordenar en forma alfabéticamente ascendente, ¿ya? Entonces, si por ejemplo voy a colocar aquí, porque no nos va a alcanzar el tiempo, solo lo vamos a analizar, pondremos esto un poco más grande, aquí colocaremos Z, D, C, N. Y si yo pido ordenar, va a ordenar en forma ascendente alfabéticamente. Eso quiere decir la A está antes de la B está antes de la C, ¿no? Eso sería en forma ascendente. De esta cadena que está ingresando como parámetro de entrada, ¿cuál sería mi ordenación? Si voy a ordenar ascendentemente. Primero iría la letra C. Después viene la letra D. Después viene la letra N. Y después viene la letra Z. ¿Ya? Y vamos a ver cómo podemos nosotros enlazar esto con los códigos ASCII. Entonces colocaremos el código ASCII de cada uno. Aquí tengo 4. En vez de representarlo así con letras, lo voy a colocar en un vector. Veremos cuánto es el valor. La Z tiene el valor de 90. Entonces aquí voy a colocar 90. La D mayúscula tiene el valor de 68. Entonces colocamos en el siguiente 68. La letra C tiene el valor de 67, ¿no? Si D es 68, C tiene que ser 67. N, veremos el valor de N. N tiene el valor de 78. Entonces aquí voy a colocar 78. Y veremos cómo lo ordenamos. Voy a tener aquí un vectorcito que va a ser el resultado. Y vamos a comprobar si nos da el mismo resultado. El menor de todos va a ser el 67. 67. El que le sigue va a ser el 68. El que le sigue va a ser el 78. Y el que por último está va a ser el 90. Entonces el 67 corresponde a la letra C, que está aquí. El 68 corresponde a la letra D, que está aquí. El 78 corresponde a la letra N, que está aquí. Y el 90 corresponde a la letra Z, que está aquí. ¿Ya? Entonces me está ordenando correctamente utilizando esta parte de manejo de ASCII.